Y venimos hablando del Pentecostés, pero en esta mañana quiero que te hagas una pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno soy yo hoy? ¿Qué tipo de terreno soy yo hoy? ¿Verdad? Sobre esta pregunta, que es una pregunta retórica, vamos a comenzar a edificar todo el proceso de lo que es terminar con Mateo capítulo 13. La semana pasada, o hace 15 días, yo hablaba que hay que resaltar 4 palabras importantes en este texto bíblico. La primera es, ¿qué significa una parábola? ¿Qué es una parábola? Y la parábola nos comunica o es utilizada como una narración ilustrativa en el cual el autor describe un evento común en la vida de la persona para ilustrarnos una verdad espiritual. Entonces entendemos que la parábola la usa Jesús para enseñarnos una verdad espiritual. Y algo que yo quiero dejar de base aquí es que nosotros podemos entender o podemos tocar esta parte física, pero el mundo espiritual hay que discernirlo por medio de su Espíritu Santo. Y esto tiene que ser uno ir creciendo en ello. Eso no es como de la noche a la mañana, es un proceso de obedecer a Dios y va discerniendo el proceso. La segunda palabra que quiero resaltar aquí es semilla, que representa la palabra de Dios. La tercera palabra que quiero resaltar aquí es sembrador, y el principal o el príncipe de los sembradores es ¿quién? Jesús. Jesús es nuestro príncipe o principal sembrador, es Jesús, pero a su vez se refiere también aquellos mensajeros del Evangelio de Cristo. Esta mañana oramos por 2 hermanas que se van para el Ecuador a predicar la palabra estos días de la fiesta, desde la hermana Maruja y la hermana Candelaria. Van a estar allá predicando en Ecuador y llevando ayudas al país vecino de Ecuador. Entonces ellos son mensajeros que llevan o que siembran el Evangelio de Cristo. Y por último, la palabra que tenemos que resaltar es el terreno. Y el terreno tiene que ver con nuestro corazón acompañado de fe y obediencia a la palabra recibida. Y ese domingo decía nuestro hermano Polo, gritó desde allá del asiento que tenemos 52 domingos, ¿verdad? Que recibimos la palabra. 52 días que nos exponemos a un texto bíblico que es hecho de una manera u otra, es la palabra de Dios. Y simplemente por leerla ya somos bendecidos, ¿verdad? Entonces, en medio de ese proceso, tú y yo somos expuestos 52 veces a la palabra de Dios. Esto quiere decir que esto debe traer una transformación en nuestras vidas, no simplemente vivir como vivíamos antes. Teniendo en cuenta eso, vayamos entonces a la primera parte del relato. Y está el versículo 1 y el versículo 2. Ese es el entorno en que acontece el texto bíblico, todo lo que estaba pasando. Pero quiero resaltar algo más antes de entrar en el capítulo 13 como tal. El capítulo 11 y el capítulo 12, ¿verdad? Jesús vive un enfrentamiento con los líderes religiosos. En los capítulos 11 y 12, que vienen detrás del 13, encontramos que Jesús se enfrenta con los religiosos, con los líderes allí. Y en medio de ese enfrentamiento, Jesús termina en el capítulo 12 con un texto especial. Y dice, verso 50, vea conmigo por favor. Capítulo 12, verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué encontramos allí? ¿Quién es el hermano, la hermana y la madre de Jesús entonces? Entonces estaba diciendo a los religiosos del momento que conocían toda la palabra y que conocían mucho, que aquel que no obedece la palabra de Dios no es su discípulo, y además de no ser su discípulo, no tiene que ver con él, ¿verdad? Y tenga presente esto, porque el escritor de Mateo, ¿y a quién fue dirigido el texto de Mateo? ¿A quién? A los judíos. Mateo, el Evangelio según Mateo, fue escrito hacia los judíos. Y una palabra relevante aquí es reino de Dios.
Y usted va a encontrar que, si usted se subraya el Evangelio, va a encontrar el reino de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. No habló de tal religión. Jesús habló del reino. Y tú y yo vivimos en un reino. ¿Cómo debemos de comportarnos en el reino? De conformidad a lo que dice su palabra. ¿Y dónde encuentro eso, pastor? Eso. Vaya a Mateo, no vamos a leerlo. En Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 habla sobre el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y Jesús les enseña a los que hacen parte del reino de Dios cómo deben de comportarse en el sermón de la montaña. ¿Correcto? Entonces ustedes mañana pasado lo pueden leer o un día de esto predicamos sobre ello. De hecho, en una vigilia predicaron sobre ello aquí en la iglesia. Entonces tengan en cuenta que aquellos que hacen la voluntad del Padre son sus hermanos, su madre y son sus hermanas también, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Podemos mirar un texto más que me parece relevante allí, el 11:27. Miremos el 11:27. Dice: todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere, ¿qué? Ay. O sea, la única manera de conocer al Padre es a través del Hijo, y el Hijo revela al Padre a quien Él quiere revelarlo. Y esto no es un tema de conocimiento, ni de peregrinaje de fe por muchos años, es un tema de misericordia del Hijo para con nosotros. Entonces ya pasamos el versículo 1 y 2, volvamos a Mateo capítulo 13, y yo creo que ya habíamos pasado esta parte del texto. Versículo 1 hasta el versículo 2 nos habla del entorno en que se dieron la parábola. Estos mismos días salió Jesús a la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él gran multitud, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Miren algo interesante, Jesús está buscando un tiempo para estar a solas, para orar, ¿verdad? Esto es frente al mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, y que se encuentra con la multitud. Y quiero que tengan presente esto: a Jesús siempre lo siguieron las multitudes, pero Jesús lo que formó fue discípulos. Ojo con eso. No formó creyentes, no formó multitudes, formó discípulos. Y con base a esos discípulos podemos ver el Pentecostés de que vino el gran avivamiento del cual estamos tú y yo en este momento. Cuidado con eso, porque de pronto dentro del recinto hay gente que son multitudes y no son discípulos. Tras de los milagros del Señor, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Hay una diferencia clara entre un discípulo y una multitud. Y es que la multitud va tras lo que le interesa. ¿No le dio panes? Claro que le dio panes. ¿No le dio sustento? Claro que sí. Pero los discípulos obedecían lo que el maestro le estaba diciendo. Y ahí donde decimos colegialmente, la puerca tuerce el rabo. Porque es fácil seguir a Cristo cuando yo no quiero tener nada de incomodidad como persona. Pero el discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y lo sigue. Aquel que dice que mi carácter es así, que yo soy así, no es discípulo de Cristo, es multitud de Cristo. Pero no es discípulo de Cristo. El discípulo se niega, y el carácter que refleja es el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, templanza, benignidad, no vulgaridad. Perdónenme, eso no es un discípulo de Cristo. Es un religioso, podría ser. Y no me diga con el tema de conocimiento, que yo conozco gente a montones que sabe conocimiento, pero su vida deja mucho que desear. Y aquí estamos viendo el texto bíblico que nos está hablando claramente de eso: multitudes y discípulos. ¿Ok? Segundo, vamos al versículo 3 hasta el 9. Ya creo que lo habíamos leído. La parábola del sembrador y la semilla. Les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar,
Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vieron las aves, y vinieron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 70, otras a 30. Y termina y cierra el Señor Jesús diciendo: el que tiene oído, que oiga. El que tiene oído, que oiga. Y ustedes saben que hay 4 clases de terreno. Pero recuerden la pregunta sobre cuál estamos edificando este estudio. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de terreno soy yo hoy? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Aquí nos habla que el último terreno que dio fruto, dio un fruto especial. Entonces vaya conmigo al versículo específicamente 4. La semilla que cae, ¿dónde? En el camino. La semilla fue sembrada aleatoriamente, esparcidamente, mientras que el sembrador estaba sembrando, él fue sembrando la semilla. No hace como aquel sembrador que hace primero un camino y va sembrando, sino que él va regando y la semilla vaya cayendo, ¿verdad? Aleatoriamente. Eso es lo que nos describe el versículo 4. El versículo 5 y 6 nos habla la semilla, un terreno pedregoso. Las condiciones para la agricultura en muchas partes de Israel no eran fáciles. O sea, Jesús usa una parábola que para aquella audiencia primaria o para la audiencia que estaba escuchándolo, entendía. De repente aquí no muchos venimos de un contexto campesino, no nos gusta no hemos ido ni a una finca de repente. Pero cuando uno viene de un contexto campesino, uno entiende el tema de sembrar, de labrar la tierra, lo que demanda todo el proceso de la cosecha, la siembra, el riego. Ahí es distinto. Y Jesús usa esa parte cultural para enseñarles una verdad bíblica a través de una parábola. Entonces el terreno en Israel no era fácil, ¿verdad? Para el tema de la siembra. ¿Qué más encontramos allí? Dice allí que la semilla fructificaba pronto, se marchitaba y moría bajo el cálido sol de ese lugar. Ahora, vaya conmigo paralelamente a Santiago capítulo 1, por favor. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es Santiago en el Nuevo Testamento? ¿Quién me puede decir? Yo lo he dicho varias veces. Santiago, ¿qué es el Nuevo Testamento? A ver. Santiago es un libro que nos enseña a vivir nuestra fe de una manera práctica. Así como en el Antiguo Testamento está el Proverbios, en el Nuevo Testamento encontramos a Santiago. Nos enseña a vivir nuestra fe de una manera práctica, de una manera colegial, una manera que lo que nos enseña el texto bíblico nos va a ayudar para nuestro diario vivir en Santiago. Entonces mire, Santiago 1:11 dice: por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico con todas sus empresas. Eso quiere decir que por la poca profundidad, ¿verdad? La gente, lo que se siembra se seca. Vayamos de nuevo a Mateo capítulo 13. Vayamos al versículo ahora, al versículo 7 de Mateo. Dice, habla de la semilla que cae en espino. Es el tercer escenario del proceso. La semilla cae entre espinos. Las plantas lucharon por la nutrición de la tierra y lo que hacen es ahogar aquella semilla que está creciendo. Ahogar la semilla, recordando que el terreno no es fácil. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué es el terreno? ¿Cuál es el terreno? Mi vida. Yo soy el terreno. Y es bien bonito encontrar que el tema aquí no es la palabra de Dios, el problema no es la palabra de Dios. El problema es el terreno que tengo yo.
Ese es el problema con los evangélicos, ¿verdad? Que los evangélicos saben palabra, pero vívela. Eso transforma tu vida. Sencillamente. Y la gente afuera necesita ver una persona que dice ser un discípulo de Cristo transformado, porque de repente eres una multitud de Cristo, que sigue a Cristo. Cuando nosotros somos transformados de adentro hacia afuera, entonces reflejamos a quienes nos parecemos, ¿no? ¿Verdad? Ahora sigamos el versículo 8. La semilla cae en buen terreno. Uy, qué hermoso. Dile a tu hermano ahí, tú y yo somos buen terreno. ¿Y saben lo que pasa con la semilla que cae en buen terreno? ¿Y qué pasa con esta parábola? Solo la semilla sembrada en buena tierra es la que produce cosecha. Amén, amén, amén. Solo la semilla que cae en buena tierra es la que produce cosecha, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes recibir la semilla que tú quieres, pero si no eres buena tierra no hay cosecha. ¿Verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. Sencillamente es. Yo recuerdo una persona que estábamos atendiendo y golpeó a su esposa, y la esposa me dijo que haría, y yo le dije, echarle a la policía. Ahora él conoce la palabra, wow, yo me quito el sombrero como conoce la palabra. Un hombre que conoce la palabra de Dios, pero eso no le da derecho a pegarle a la esposa, ¿o sí? Amén, hermano. La palabra dice que le pongan los 5 dedos a la esposa, ¿verdad? Entonces no podemos vivir una vida que sea contraria a lo que Dios está determinando. Ahora termina esta parte del texto diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué Jesús qué hace? Deja abierta la posibilidad de lo que va a desarrollar más adelante. Y es por eso que Jesús explica en la siguiente parte del texto bíblico, en Mateo 13, verso 10 al 17, nos explica el propósito, o les explica el propósito a los discípulos de la parábola. Entonces vayamos a Mateo 13, verso 10 al 17. Y acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Y respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Al discípulo conoce los misterios del reino de los cielos. Los que no son discípulos dicen, ¿y eso qué es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Eso existe? No entienden, no pueden discernir las cosas espirituales, porque viven en la carne. Y es fácil entonces señalar. Pero cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, entendemos el mundo espiritual y entendemos lo que estamos viviendo, que el mundo espiritual es más poderoso aún de que este mundo natural. Amén. ¿Verdad? Y me encanta esta versión, dice, porque a vosotros se os ha concedido, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y el versículo 12 nos da la razón, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía del profeta Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis, no percibiréis. Y viene la razón, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué? Insensible. No entienden ni escuchan, es porque su corazón, o sea, su vida, hace una vida insensible ante la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que paremos un momento allí. En Hechos, que vimos acá, el capítulo 2, verso 13, encontramos que
Viene el Pentecostés y de repente, hay unos que dicen, estos están ebrios. Ahora, esto es una profecía para el pueblo ¿de quién? De Israel. El pueblo de Israel, que conoce a Dios, que Dios lo ha sacado en medio del proceso, que han visto una manera como Dios le da maná, y aún así tienen su corazón endurecido y no reciben la palabra de Dios. Perdónenme. No es donde tú vayas, sino la actitud que tú tienes para recibir lo que Dios te quiere dar. Si esos 52 domingos, simplemente tú y yo nos sentamos a recibir la palabra y a obedecerla, simplemente esos 52 domingos, tu vida y mi vida es transformada. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino hasta cuando cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Entonces no me vengas con ese cuento. No me vengas, no te engañes tampoco. Porque el texto bíblico no me lo está mostrando así. Cuando tú y yo obedecemos y recibimos la palabra de Dios, nuestra vida sin ecuánimemente debe de cambiar. Lo demás es religión, lo demás es multitud, lo demás es fanatismo, lo demás es una tradición que tú estás siguiendo. Pero cuando tú llegas a Cristo, tu vida y mi vida es cambiada profundamente. Profundamente. Y Él le hace bien claridad esto, que les habla a los discípulos, los aparta a ellos y a los otros las multitudes. Hace una referencia entre ustedes, ellos y ustedes. Qué hermoso Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos está diciendo que tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Y el discípulo obedece a su maestro. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo te digo? A ver. ¿Ah? ¿Por qué me llamas? Si yo llamo a Jesús, que es mi Señor y mi Salvador, yo tengo que hacer lo que mi Señor y mi Salvador me dice, porque lo demás no sirve de nada, hermano, de nada. Y saben, eso es algo que la religión así es vacía, no agrada a Dios. Ahora, sigo leyendo el versículo 15 de lo que estamos en esta parte. Por el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos, oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Está apelando al Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hacían los profetas? ¿Qué hicieron los profetas y toda la gente del Antiguo Testamento? ¿Hacia dónde apuntaban? Hacia el Mesías. Correcto. Ellos apuntaban y dicen, está el Mesías con ustedes, aquel prometido, aquel del cual va a venir el reino, y le está viendo todas estas cosas. Y yo estoy enseñando a ustedes, wow, ellos no lo vieron, pero ustedes sí lo vieron. ¿Y quiénes fueron? El grupo de discípulos de Cristo. Ahora vamos a desarrollar un poquito más estos textos bíblicos. El versículo 10 específicamente, Jesús realiza una distinción entre los discípulos y la multitud. Los utiliza para hacer que el oyente tome una decisión de acercarse al reino de Dios. Cuando Jesús presenta una distinción entre discípulos y, ¿verdad?, multitud, es para que aquellos que están oyendo se acerquen al reino de Dios. No se acerquen a Cristo, no se acerquen a Cristo por las necesidades, sino porque es necesario estar en el reino de Dios. ¿Cuántos creemos que es necesario estar en el reino del Señor? ¿Verdad? El segundo versículo 11, nos habla de los secretos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos está presente, ¿verdad? Pero su poder no se ha mostrado aún en una forma plena. ¿Cuándo se manifestó de una manera plena el reino de los cielos? Ustedes lo saben. Díganme. Sí, pero una manera plena, Pentecostés.
Cuando vino la manifestación del Espíritu Santo. Miren cómo Dios hila cada detalle de la enseñanza que nosotros necesitamos recibir. Nos da el texto en Pentecostés y ahora nos dice cómo está ligado. Entonces, la manifestación poderosa y plena del reino de los cielos es cuando vino el Pentecostés y se manifestó en la vida de los creyentes. Y gracias a ese Pentecostés tú y yo estamos aquí hoy. Gracias a ello, ¿verdad? Y a veces uno cree que no. Versículos 12 y 13. Soberanía y responsabilidad del oyente. Soberanía y responsabilidad del oyente. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios expone su palabra y tú y yo que somos oyentes tenemos que recibirla y obedecerla, ¿verdad? Y me encanta algo que nosotros aprendimos del pastor Orlando y quiero que me acompañen rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 3, por favor, verso 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, si nosotros recibimos la palabra de Dios y nosotros no creemos la palabra de Dios, ya estamos condenados. Sencillamente, lo dice el texto bíblico. Y eso se me vino así a la cabeza esta mañana cuando estaba compartiendo el primer servicio, porque yo no lo tenía en mis notas, pero sí recuerdo esta enseñanza tan hermosa del pastor Orlando, ¿verdad? A Dios sea la gloria, pero también a este maestro de Dios que nos enseñó, ¿verdad? Entonces, ver cómo a veces la gente uno le está hablando, o a veces la gente está exponiendo el texto bíblico, pero no cree el texto bíblico, ya está condenada. Ya está condenado. Ahora sigamos más adelante el versículo 14 y 15. Y el versículo 14 y 15 habla del corazón endurecido de las multitudes. Pero Mateo hace referencia a Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, que está también expuesto aquí en el texto bíblico, y que habla de que de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está endurecido, dice la otra versión, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. ¿Qué encontramos allí? ¿Cómo es el corazón del pueblo? ¿Cómo era el corazón? Endurecido. Oye, wow. Pero miren algo tan lindo que Jesús les está enseñando a ellos, y habla de que antes de decir el corazón está endurecido, dice, la palabra la exponen y tú, y esa al exponerla, la soberanía de Dios es que alguien coloque la palabra o alguien exponga la palabra. Y la responsabilidad de nosotros como los hombres es recibir y obedecer la palabra. Esa es la responsabilidad. Ahora, hay una diferencia entre el discípulo y la multitud. El discípulo recibe la palabra y la obedece, la multitud comienza a darle vuelta al proceso. Ya lo hemos venido diciendo. Y por último dice el versículo 16 y 17, vayamos de nuevo allí a Mateo. Habla que los discípulos son dichosos. Versículo 13, 16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Miren cómo el escritor de Mateo está apelando a aquella parte que aparece en el Sermón del Monte. Bienaventurados de tristes de corazón, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque sí, está apelando y nos llama a nosotros, o a los discípulos los llama bienaventurados.
Bienaventurados porque estamos entendiendo. ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Gracias a Dios. Ahora terminemos con la última parte del texto, hermanos. La última parte del texto que tiene que ver específicamente con el relato que está del 18 al 23. Del 18 al 23. Ya con esto me encanta esa parte. Jesús explica la parábola y lo que significan los terrenos. Vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos la palabra y no la entendemos? Viene el enemigo y no la toma, ¿verdad? Pero y ahí vamos seguidamente. ¿Qué uso yo para entender la palabra? Eso. Hermano, pensar también es creer. Y tú y yo usamos nuestra mente para recibir la palabra. O sea, no es solamente un tema espiritual y es netamente espiritual. Pero tú tienes que recibirla, entenderla, porque Dios no te va a meter en tu cabeza algo que tú no vas a entender, a digerir bien. Entonces, cuando tú recibes y da testimonio a nuestro espíritu, entonces tú decís, épate, aquí está el Señor. Cuando tú recibes una palabra que tú no entiendes cómo hace, tú dices, esto no me parece coherente, ¿o sí? No. Tú usas tu entendimiento, tú usas tu sabiduría que Dios ha depositado en nosotros para discernir entre lo bueno y lo profano. Por eso discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo entendemos? No es el punto espiritual, lo entendemos desde el mismo conocimiento, de nuestro entendimiento. Creer, usar nuestra mente también glorifica al Señor. ¿Y cómo después yo diciendo esto? Por mi espíritu. Y es cuando tú dices, épate, ojo con esto. La gente escucha la palabra, la multitud escucha palabra, pero muchas veces de aquí no pasa. Y me acuerda ahora la cabeza, hoy yo sí viene el recuerdo de acá. Un hermano que se llamaba Hamilton, Harold Hamilton, creo que se llamaba él, alto así caleño, que vino acá y nos explicó, lo trajo el pastor Alberto en ese entonces, en la escuela de evangelismo de Billy Graham, nos explicó que muchas veces nosotros hacemos el proceso de recibir la palabra y no bajarla acá, sino que de acá o ni de acá la pasamos acá directamente, pero nosotros debemos de recibir la palabra aquí y después, entiendo, y luego la bajo. Ahora, Dios nos da el conocimiento y nos da la mente para que lo usemos. Y aquí la gente está recibiendo y no está entendiendo. ¿Qué pasa cuando tú no entiendes algo que haces? Buscas quien te ayude. Correcto, allí está, ¿verdad? ¿Qué más encontramos en el texto bíblico? El versículo 20. Y aquel quien se sembró la semilla en el pedregal, este es el que oye la palabra. ¿Qué hace? Oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y caen. ¿Por causa de qué viene la aflicción? Por la palabra. Y a veces dicen, no, yo tengo una aflicción, pero ¿es por la palabra o es por tu mala conducta? ¿Es porque estás viviendo la palabra de Dios y eres un fiel reflejo de la palabra de Dios? ¿O es porque estás viviendo tu vida como te da tu bendita gana? Tenemos que discernir entre una cosa y lo otro. Porque a veces queremos atribuir todas las cosas al enemigo o todas las cosas al ser evangélico. Pero nunca decimos, oye, ¿sabe? Esto viene porque yo, siendo una mala persona, he tomado las malas decisiones. Y punto. ¿Qué malas decisiones he tomado? Tú sabrás. Yo sé las mías, tú sabrás cuáles son las tuyas. ¿Verdad? Y viene por la palabra. Versículo 22. Aquel en quien se sembró la semilla entre espinos,
Este es el que oye la palabra, más la preocupación del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Miren cómo hace. La palabra va sembrándose y va cayendo en cada uno de los terrenos. Pero aquí está hablando de un fruto, pero el fruto no se ve. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo, y ustedes lo saben. Y versículo 23 termina. Pero aquel en quien se siembra la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. ¿Y la qué? Entiende. Y yo para entender tengo que usar mi intelecto. O sea, Dios no está sacando de la ecuación eso que te ha dejado a ti y a mí, que es nuestro intelecto. Este sí da fruto y produce una a 100, otra a 70 y otra a 30. Ahora desarrollemos un poquito el texto bíblico. El versículo 18 específicamente, Jesús sigue dirigiéndose a los discípulos y les explica la parábola. El versículo 19 Jesús lo describe de acuerdo al corazón endurecido. Y el corazón endurecido es aquel corazón que recibe la palabra pero no le interesa. No le interesa nada. Y a veces nosotros recibimos la palabra y a veces no le damos importancia al predicador. Mire, aquí puede predicar el que predique, pero la palabra nosotros tenemos que desearla como niños recién nacidos. Porque es la palabra de Dios. Y estamos hablando de 52 domingos. Ahora los días que pasan los WhatsApp, que mandan los devocionales y todo el resto de cosas. ¿Qué debe pasar en nosotros? Esa palabra debe traer transformación. En contraste con los discípulos, algunos de la multitud han endurecido su corazón contra el mensaje de Jesús. Esa dureza de corazón evita que la semilla del evangelio eche raíz. La dureza del corazón evita que la palabra, que la semilla del evangelio eche raíz. Y ahí es cuando encontramos que no hay transformación. Versículo 20 y 21. Jesús lo describe un corazón superficial. Es importante reconocer que la vida está en la semilla y no en la tierra. Qué hermoso, hermano. Mire que aquí claramente Jesús dice que la semilla cae en un corazón superficial. La semilla, que es la palabra de Dios, nunca pasará. La palabra de Dios es infalible y ella va a hacer lo que tiene que hacer, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto, hermano. Yo tengo que estar dispuesto. Si yo no vengo con mi corazón dispuesto, qué bonito venir y cumplir con tu conciencia evangélica de venir al culto. Pero cuando tú vienes para que Dios me hable, seguro que Dios va a hablar a tu vida en cosas pequeñas, ¿verdad? Aún Dios usa algunas cosas jocosas que se dan en el proceso, ¿verdad? Versículo 20 y 21, para ir terminando ya. Jesús describe los corazones superficiales, ya lo dije, ¿verdad? Este tipo de corazón muestra una recepción superficial del Evangelio e inmediatamente lo recibe con alegría, pero no echa raíces. Y me llama la atención algo bien bonito acá del texto bíblico. Podemos decir que ahí dentro de la comunidad hay multitud. Dentro de la comunidad existe gente con un corazón superficial, ¿verdad? ¿Verdad? Que un corazón superficial, un corazón que realmente recibe y básicamente deja pasar la palabra. Pero hay un corazón donde hay espinas. Hay un corazón que recibe la palabra y un corazón que tiene espinas. Entonces, y por último sería el corazón que es un corazón receptivo. Ahora, el versículo 22 nos dice de que el tercer terreno es aquel donde hay espinas. Esta clase de corazón recibe el evangelio, pero el mundo le hace que no se comprometa. Y es aquella persona que tiene un pie aquí en la iglesia y otro pie en el mundial. ¿Ah?
Y uno los encuentra que vienen y se consagran, pero entonces pierden la fiesta del 11 de noviembre. No tan. Yo recuerdo una vez que estábamos de pastores de jóvenes y era la fiesta de la popa. Y estábamos trabajando con unos chicos de aquí de la loma de Rosario. Y esos chicos íbamos allá, discipulados, no sé qué, no sé cuándo. Cuando era la fiesta de la popa se perdían de la reunión de jóvenes. Se perdía. Y hay gente que viene y tiene un pie allá y otro acá. Y la invitación que nos está haciendo Dios no es a juzgar, pero sí a que nosotros demos un paso. ¿El paso hacia dónde? El paso hacia el reino de los cielos, hermano. Porque en aquí y allá, tú no sabes el día que Dios te va a llamar. ¿Ah? Ahora, tú puedes engañarme a mí, claro que me vas a engañar a mí. Pero no puedes engañar al Espíritu Santo ni a Dios. Y eso, ay Dios mío. Terminemos con el último terreno, que es el terreno que recibe la palabra de Dios. Solo se denomina bueno, el cuarto terreno. Representa a la persona que no solo escucha el mensaje del Evangelio, sino que lo entiende y le permite echar raíces de forma plena en su vida, a fin de poder fructificar. Dios nos llama a que nosotros debemos de fructificar, hermano. ¿Verdad? No solamente decir, no, yo soy cristiano. Muéstrame el carácter, muéstrame el fruto, muéstrame tus discípulos, muéstrame la vida consagrada para el Señor. O sea, eso va coherentemente con todo. Yo fui teníamos una persona en una iglesia, en nuestra iglesia, en otra iglesia donde pastoreábamos, y por cosas de la vida, él trabajaba para una persona que era muy amiga mía. Y un día fue a visitar a mi amigo, no a él. Y cuando estamos allí, recuerdo que yo le dije, no, vengo a saludarte. Y cuando de repente, este muchacho está aquí. ¿Él trabaja aquí? Sí. Estaba el vidrio oscuro, él no me veía a mí, pero yo lo veía a él. Y entonces, ¿y por qué? No, yo lo conozco a él. Él dice ser evangélico, así. Sí, pero es más tramullero. Dios mío, yo estaba sentado así y dije, Señor, ¿por qué no abres la tierra y me tragas? Tramullero, viejo Harold, ese man, dicho, con los celulares aquí así, deshace y ya te tumba más de uno. Hasta a mí casi me tumba. Yo decía, Dios mío, yo salí de ahí, cuando salí me lo encuentro, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Hola, pastor, ¿qué hace por aquí? No, yo conozco al dueño de la empresa. O sea, miren cómo a veces nuestra conducta daña el Evangelio y daña a Cristo. Ahora, esto es un tema integral. Cuando tú y yo somos un buen terreno, vamos a dar fruto y el fruto va a permanecer. Va a permanecer, no es que te digan. Ahora, quiero concluir con 4 recomendaciones del fruto. La primera, y vayamos buscando rápidamente, Romanos capítulo 1, verso 13. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 13. 13, capítulo 1, verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué encontramos en este texto? Pablo está hablándoles a la iglesia en Roma, y el propósito de tener unos frutos es identificándose con ganar almas. Uno de los frutos de nosotros, de buen terreno, es aquellos que nosotros nos interesa ganar personas para el reino de los cielos. No simplemente sino que aquella persona que tú le compartes sea alcanzada para el reino de los cielos.
El segundo fruto que yo logro ver en el texto bíblico está ahí en Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Una vida que da fruto es una vida que vive una vida de santidad. ¿Verdad? ¿Decimos amén o no amén? Ay, 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 ay. Una vida de santidad. Y la santidad tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. Lo que vemos en televisión, con quien nos relacionamos, aún lo que nosotros permitimos que entre a nuestro cuerpo, porque de eso que estamos dando, que estamos recibiendo nuestro cuerpo, le vamos a dar a nuestro prójimo más cercano. ¿Verdad? Tercero, Romanos 15, 28. Vaya conmigo, Romanos 15, capítulo 15, verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué está hablando allí Pablo? ¿De qué fruto está hablando Pablo allí? ¿Ah? El fruto de dar financieramente. Pablo iba a dar una ofrenda a ese lugar. Y hay gente que es cristiana y todavía está peleando con el tema de dar los diezmos y las ofrendas. Es infiel a Dios en esa área. Cuarto, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren que dice que es el fruto del Espíritu Santo, no los frutos, el fruto. Y este fruto nos muestra el carácter de Cristo y nos ayuda a relacionarnos. Ahora, los tres primeros, dice ahí, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Eso Dios nos los provee con el propósito de, en medio de lo que estemos viviendo, poder ser guiado con tranquilidad. Paciencia, benignidad y bondad, Dios nos provee para relacionarnos con los demás. ¿Sí que necesitamos paciencia o no? Hay personas que necesitan mucha paciencia para relacionarse con ellos. Y los otros tres para vivir una vida de bendición en el Señor. Quinto, ¿cierto? Colosenses, vaya por favor conmigo a Colosenses capítulo 1, otro fruto más que yo logro ver en el texto bíblico. Capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis, ¿están conmigo? Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos dice que debemos andar en buena obra y que debemos de dar frutos. Pero miren algo bien lindo del texto. Para que andéis, ¿cómo yo me debo conducir? De una manera, como condúzcase, como es digno del Señor. Ay. Cuando uno le dicen, tú eres hijo, cito un ejemplo. Mi papá trabajó en la aduana por muchos años y mi papá lo conocen muchas personas allí. O lo conocían porque hace rato que pensionó. Y cuando me veían a mí me decían, ¿tú eres hijo del señor Zurita? Y yo, sí. Entonces yo me sentía, están hablando de mi papá, ¿sí me entiende? Qué chévere, qué bonito.
Y aquí dice hablar, dice andar como dignos del Señor. Tú y yo somos hijos de Dios. Y debemos andar como el Hijo de Dios, hermano. No vamos a andar como el hijo de la otra cosa, ¿verdad? La invitación es que nosotros vivamos de una manera correcta. El texto bíblico nos está diciendo allí. Digno como hijo de Dios, y pues dice, agradándole en todo. En algunas cosas. Ahora, ¿quién nos da convencimiento de agradar a Dios en todo? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si lo que estamos haciendo es bueno o no es bueno. Bueno, también si lo dejamos, porque hay gente que te queda quieto. El que mando aquí soy yo. Y el Espíritu Santo no lo deja, no le prestan atención, simplemente viven lo que le da su gana, ¿verdad? Entonces, esa no es la intención. Y el último fruto, que es el sexto, vayamos a Hebreos 15, perdón. Hebreos, ya me pasé. Hebreos capítulo 13. Verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aleluya. Fruto que confiesen su nombre, frutos de labios. Y tiene que ver que de labios de un río no sale agua dulce ni agua salada, sino o una o otra. Perdón, no podemos ser cristianos y estar haciendo vulgaridades, ¿o sí? Yo la escucho bien. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que debemos hablar con himnos y salmos, ¿verdad? Usted no va a andar con un himno y un salmo todo el tiempo en la boca, pero usted cuando está lleno de la palabra de Dios, de eso hablamos, hermano. Y su Espíritu Santo lo que va a hacer es tomar eso para hablar a los demás. Pastor, suena un poco religioso. No es religioso. Es algo fresco que está en el corazón de Dios para nosotros. Oremos. Hemos sido bendecidos, hermano. ¿Qué tipo de terreno eres tú hoy, hermano? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Qué pregunta retórica tan hermosa. Hay que dar frutos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Vamos, cántaselo. Que a la honra sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria,